Una consulta. ¿Quién habla? Yo, Rosales Tizani, Cintia. ¿Me ve? No, pero bueno, te escucho. Sí, ayer mis compañeros me avisaban de que me dijeron que estaba mal mi nombre y no sé qué, que tenía ausente. Yo no veo los chats mientras estoy escuchando la clase porque no puedo prestar atención y leer los chats. Así que no vi que me estaban pidiendo que cambie ahí. Y yo había entendido que primero iba la libreta universitaria y después el nombre. Así estoy desde el lunes, no sé cómo está mi asistencia desde el lunes. Bueno, total quedan grabadas las clases, así que no hay problema. Bien. Bueno, gracias, profe. Te haría un par de preguntas de qué hemos hablado ayer, pero no quiero ser malo, ¿no? ¿Ah? Sí, ¿Qué presté opinabas? atención, profe. Me- Mejor no, ¿no? Mejor no, pero sí presté atención. Estaba... Ah, bueno, está bien, está bien. Ya está clarito. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver exenciones. Básicamente las exenciones están enumeradas en el artículo 7. Tenemos exenciones que son objetivas, exenciones subjetivas y varias de ellas con muchos condicionamientos. Eh, Tal vez lleguemos a ver algunas con mayor detalle que otros, pero les recomiendo por favor que vayan a la bibliografía porque eh, son muy extensas. Agradezco a la contadora Campastro que me facilitó este Power. Ustedes verán que dice curso año 2020, pero no hay modificaciones que justifiquen eh, corregir este Power, así que avancemos con él. Dice, el presente material constituye solamente material de consulta y bajo ningún punto de vista reemplaza ni la lectura, ni los textos legales, ni la consulta de bibliografía correspondiente, con lo cual ahí está dicho todo. Y también anticipa lo que les acabo de decir, no se desarrollan todas las exenciones previstas en la ley, sino solamente algunas de ellas, quedando a cargo del alumno el estudio de todas. El otro día en examen final hemos preguntado alguna exención y no la supieron. Puntualmente hemos preguntado la exención de servicios de asistencia sanitaria, médica, paramédica y la sabían muy por arriba. Las exenciones en el IVA, si ustedes se fijan y leen el artículo 7, el primer párrafo dice, estarán exentas del impuesto establecido por la presente ley. Estoy en el artículo 7 de la ley, ¿no? Las ventas, locaciones indicadas en el inciso C del artículo 3º. Vamos por un segundo al artículo 3º porque no tenemos por qué saber de memoria la ley. Y el artículo 3º, inciso C, habla de las elaboraciones de cosas muebles por encargo de un tercero. Volvemos al artículo 7 y dice, y las importaciones definitivas que tengan por objeto las cosas muebles incluidas en este artículo y las locaciones y prestaciones comprendidas en el mismo que se indican a continuación. Y cuando vamos al inciso H, en el inciso H del artículo 7 dice que van a estar exentas las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3º que se indican a continuación. Entonces, como ya conocemos la ley, vamos por un segundo al artículo 3. Artículo 3, inciso E, apartado 21. Lo vimos ayer, lo vieron también con la contadora Campastro. En el artículo 3, inciso E, apartado 21, habla de las restantes locaciones y prestaciones siempre que se realicen sin relación de dependencia y a título oneroso. Eso es lo que comprende el artículo 7, desde ahí en adelante. En consecuencia, por ejemplo, la que está prevista en el artículo 3E1, por ejemplo, prestaciones efectuadas por bares, restaurantes, la que está prevista en el 3E18, inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares, no estarían comprendidas.
A esto me voy a referir y por favor, si no me acuerdo, me lo reclaman. Cuando lleguemos a una parte del Power donde vemos un fallo a nivel de Corte Suprema de Justicia de la Nación que se refiere al Club 20 de febrero, es un fallo de este club que está en Salta, así que deberíamos conocerlo. Volviendo a esta filmina, decimos exenciones en el IVA y los incisos A a G del artículo 7 se refieren a ventas, elaboraciones por encargo e importación de cosas muebles incluidas en dichos incisos. En cambio, en el inciso H, en los puntos 1 a 29, se refiere a prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3. Ahí ya hemos empezado haciendo una apertura del artículo 7. Ahora, el penúltimo párrafo del artículo 7, es importante conocerlo, dice: tratándose de las locaciones indicadas en el inciso C del artículo 3, es decir, de las elaboraciones por encargo, la exención solo alcanza, tal vez estaría piola que marquen ese solo alcanza aquella en que la obligación del locador sea la entrega de una cosa mueble comprendida en el párrafo anterior. Yo tengo acá tildado solo y comprendida porque es eso lo que va a estar exento. Y vamos al último párrafo. Y el último párrafo del artículo 7 dice: la exención establecida en este artículo no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación la realice en forma conjunta o complementaria con la locación o con locaciones de servicios grabados, salvo disposición expresa en contrario. Esto es lo que a veces, o lo que llamamos la teoría de la unicidad. ¿Qué significa esto? Le doy un ejemplo sencillo, van a ver después muchos, porque estoy seguro que van a ir, como hoy es viernes y terminamos a las 6, les queda tiempo para ir a ver algún libro. Vamos a ver que la leche está exenta o determinada leche. Pero si yo incluyo esa leche en un café o en un lugar donde me brinden el servicio de bar, restaurante, etc., y la incluyo en un café para vender un cortado, esa leche no va a estar exenta. Deja de estar exenta porque está incluida en el último párrafo. Y el último párrafo es clarito. Dice: la exención establecida en este artículo, venta de leche, no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación la realice en forma conjunta y complementaria con locaciones de servicios grabadas. Es decir, lo que el sujeto va a estar haciendo es prestar un servicio de bar, restaurante, etc., incluye la leche para hacer un cortado, deja de estar exento. Vamos al artículo 7, inciso A. Como ya hemos dicho, vamos a mencionar algunas exenciones, con algunas más profundas que otras, y otras quedan para que las vean ustedes. En el inciso A del artículo 7 me habla que están exentos las ventas, locaciones del artículo 3, inciso 6, las importaciones definitivas de ¿qué? Inciso A: libros, folletos e impresos similares, incluso en fascículos u hojas sueltas, que constituyan una obra completa o parte de una obra. Y diarios, revistas y publicaciones periódicas, así como las suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea en toda la cadena de comercialización y distribución. En todos los casos, cualquiera fuera el soporte o el medio utilizado para su difusión, excepto los servicios de distribución, clasificación, reparto y o devolución de diarios, revistas y publicaciones periódicas que sean prestados a sujetos cuya actividad sea la producción editorial. Este primer párrafo nos habla de libros, folletos e impresos similares. En el caso del libro tenemos ese fallo que se menciona ahí, del año 99, y en ese fallo, Imprenta Lux SRL del Tribunal Fiscal, se dijo que se refiere a obras literarias que cumplan la finalidad específica de constituir un elemento de cultura y educación. Respecto de folletos e impresos similares,
deben estar destinados a la lectura y reemplazar y complementar los libros. Hay una consulta del año 92 y se refiere a tesis científicas, monografías, resúmenes de obras literarias. No incluye los folletos publicitarios. La ley del fomento del libro, la ley 25.446, que tiene vigencia el año 2001, cuando habla de libros, fascículos impresos similares, cualquiera sea su género y su soporte, incluye a libros infantiles, diccionarios, libros de arte en general, libros de ejercicio y práctica, etcétera, etcétera. Se lo dejo para que lo vean ustedes. ¿Qué pasa con los trabajos de diseño y diagramación de libros, folletos y similares? Elaboración de tapas. No tienen por objeto la elaboración de una cosa mueble exenta al libro y en consecuencia va a estar grabado en el IVA. ¿Qué pasa con la encuadernación de los libros? Es elaboración por encargo, exenta porque se trata de una locación de obra que tiene por objeto la elaboración de una cosa mueble exenta. ¿Qué pasó hasta diciembre del 2018? Porque en otra parte de la exención salimos de los libros, folletos y similares y hablamos de diarios, revistas y publicaciones periódicas. Estaban exentas solo en la última etapa, es decir, la venta al público, y las restantes etapas estaban grabadas al 10,5. Pero, a partir del 1 de enero del 2019, los diarios, revistas y publicaciones periódicas van a estar exentas en toda su etapa, como era hasta el año 2001, excepto los servicios de distribución, clasificación, reparto y o devolución de diarios, revistas y publicaciones periódicas que sean prestados a sujetos cuya actividad sea la producción editorial, porque así lo dice específicamente. A partir de enero del 2019, la exención para suscripciones de ediciones periodísticas digitales de información en línea en toda la cadena de comercialización y distribución, cualquiera fuera su soporte. Eso está dicho en la ley, por lo tanto no me detengo. Veamos esto que sí es importante porque tiene aplicación práctica. El segundo párrafo del artículo 7, inciso A, dice: la exención prevista en este inciso no comprende a los bienes grabados que se comercialicen conjunta o complementariamente con los bienes exentos. Ustedes vieron muchas veces que con los diarios o las revistas o algunas publicaciones periódicas vienen algunas cosas muebles que podemos comprar o que vienen, por ejemplo, últimamente algunos autos que se pueden armar o qué sé yo, cualquier cosa. Y dice el segundo párrafo del inciso A: la exención prevista en este inciso no comprende a los bienes grabados que se comercialicen conjunta o complementariamente con los bienes exentos, en tanto tengan un precio diferente de venta o diferenciado de venta y no constituyen un elemento sin el cual estos últimos no podrían utilizarse. Es decir, ese auto que me traen, que yo lo puedo armar, no es esencial para que yo pueda leer el diario. Y además tiene un precio diferenciado de venta. La norma sigue diciendo: se entenderá que los referidos bienes tienen un precio diferenciado cuando poseen un valor propio de comercialización, aun cuando el mismo integre el precio de los bienes que complementan, incrementando los importes habituales de negociación de los mismos. La exención no comprende a bienes grabados que se comercialicen en conjunto complementariamente con los bienes exentos. Tengan un precio diferenciado de venta, y acá dice exactamente lo que acabo de leer. El precio diferenciado es cuando posee un valor propio de comercialización, aun cuando el mismo integra el precio de los bienes que complementan, incrementando los importes habituales. Y además de tener un precio diferenciado de venta, no constituye un elemento sin el cual estos últimos podrían utilizarse. ¿Qué ejemplo nos da Marcheschi? Una revista tiene un precio al público de 5 pesos e incorpora un producto de cosmética que puede adquirirse en comercio a 3 pesos y cuyo costo es 1. Entonces la revista se vende a 5 pesos, no incrementa el valor, está todo exento. Ahora, si la revista se vende a 6 pesos, el valor de la revista es exento y el adicional es grabado. Si la revista se vende a 5.50, el valor de la revista exento, el adicional es grabado. Y si la revista se vende a 5 pesos y quien lo desea puede llevarse el producto por 1 peso adicional,
sigue estando exenta la revista y grabado el producto. No me parece complicado, está en la bibliografía del ejemplo, así que seguimos con el tema. ¿Qué jurisprudencia tenemos? Revista de videocable exenta con el texto anterior. Ahí está el fallo AITCO del fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy también exento. ¿Qué pasa con los vademecum farmacológicos? El dictamen 38/97 dice que son libros y están exentos. ¿Qué pasa con las guías telefónicas? No son libros, serían publicaciones periódicas. ¿Qué pasa con las guías turísticas? Sí cumplen con normas de la ley del libro y tienen contenido cultural y no sean esencialmente guías informativas donde se detallan determinados rubros de una ciudad o país, pueden ser consideradas libros y por lo tanto estarían exentas. ¿Qué pasa con el acceso y o descarga de libros digitales? Lo vimos ayer. Y eso está, lo vimos ayer, exento en el apartado H.29. Hemos dicho a partir de este periodo y a través de esa ley. Vamos a saltear los incisos B y C, D, E, y vamos a ir, porque si no, no terminamos más, al inciso F. Hagamos un recorrido. El B habla de sellos de correo, timbres fiscales, etcétera, etcétera. El C, sellos, pólizas de cotización, billetes para juegos de sorteos de apuestas, etcétera, etcétera. El D, oro amonedado o en barras. El E, monedas metálicas. Para que lo sepan, después lo pueden repasar o profundizar con la bibliografía. Y nos metamos en el F, que es tal vez importante. El F me habla del agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo, entera o descremada, sin aditivos. Pero, ¿se acuerdan que yo había dicho que existían exenciones de carácter objetivo? Esta sería una, pero pueden tener condicionantes en cuanto, por ejemplo, a quién debe ser el comprador. Y este es el caso, porque dice cuando el comprador sea un consumidor final, el Estado Nacional, las provincias, municipalidades o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o organismos centralizados o descentralizados de su dependencia, comedores escolares o universitarios, obras sociales o entidades comprendidas en los incisos E, F, G y M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que a esta altura ya debemos conocerlo. Y además, ahí viene un I, que yo lo redondearía o marcaría, y dice, y las especialidades medicinales para uso humano. Es decir, que acá en este inciso tenemos el agua, la leche y las especialidades medicinales para uso humano. Respecto a las especialidades medicinales para uso humano, dice cuando se trate de su reventa por droguerías, farmacias u otros establecimientos autorizados por el organismo competente, en tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en la primera venta. Es decir, que en la primera venta se tiene que haber pagado el impuesto. Hayan tributado el impuesto en la primera venta efectuada en el país por el importador, fabricante o por los respectivos locatarios en el caso de fabricación por encargo. Entonces, en el 7 inciso F tenemos el agua ordinaria natural, la leche fluida o en polvo entero descremada, sin aditivos cuando el comprador tenga esta característica, que ya la hemos visto. Ahora, agua ordinaria natural. El artículo 29 del decreto reglamentario dice que son todas las aguas ordinarias naturales, sometidas o no a proceso de potabilización, fraccionada o envasada. Y me dice que no incluye agua de mar, minerales, aguas gaseosas, aquellas que hayan sufrido procesos que alteren sus propiedades básicas, o la provisión de agua mediante redes reguladas o no por medidores. Esos son servicios públicos. El 29 del decreto, en el cuarto párrafo, se refiere a la leche fluida o en polvo y hace referencia a unos artículos del Código Alimentario. Entonces nos dice que es la leche entera pasteurizada, la leche entera seleccionada, pasteurizada o pasteurizada, la leche descremada o desnatada, parcialmente desnatada, leche con crema, leche en polvo,
alimentos fortificados, alimentos enriquecidos. Respecto a las especialidades medicinales para uso humano, nos dice, cuando se trate de su reventa por droguerías, farmacias u otro establecimiento autorizado, y en tanto dichas especialidades hayan tributado el impuesto en la primera venta efectuada en el país, cuestiones que ya les mencioné. Esto se complementa con el 29, quinto párrafo del decreto. Ahora, por ejemplo, la solución fisiológica de uso veterinario no se encuentra exenta, ya que la norma legal limita la exención a especialidades de uso humano. Productos descartables no aplica la exención y el oxígeno no aplica la exención, no es especialidad medicinal. Veamos. Hemos visto ya el penúltimo y último párrafo, pero lo volvamos a traer. Dice, tratándose de locaciones indicadas en el inciso C del artículo 7, elaboración por encargo, la exención solo alcanza aquellas en las que la obligación del locador sea la entrega de una cosa mueble comprendida en el párrafo anterior. La exención establecida en este artículo no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación la realice en forma conjunta y complementaria con locaciones de servicios grabados, salvo disposición expresa en contrario. Tengamos en cuenta, porque por ejemplo acabamos de ver la exención de la leche y les he dado un ejemplo en donde si estamos en este supuesto, la exención no será procedente cuando el sujeto responsable por la venta o locación la realice en forma conjunta y complementaria con locación de servicios grabados. Si se acuerdan del agregado de la leche a un café para hacer un cortado en un bar o en un restaurante, se van a acordar muy bien de ese párrafo. Ahora, vamos al 7H. El 7H, recordemos que en el 7H hablamos de prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3, y ahí hice una aclaración y les pedí que me hagan acordar cuando veamos el fallo Club 20 de febrero. Pero en el apartado primero del H, habla de aquellas prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3, y el apartado 1 dice las realizadas por el Estado Nacional, provincias, municipalidades, gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por instituciones pertenecientes a lo mismo o integradas por dos o más de ellos, excluidos, excluidos, y cuando dice excluidos básicamente se refiere a aquellas empresas que por lo tanto realizan una actividad empresarial perteneciendo a los estados. Pasemos al apartado 2 y acá hablamos de los servicios prestados por establecimientos educacionales, perdón, al apartado 3, educacionales privados. Y la exención dice que van a estar exentas o exentos del IVA los servicios prestados por establecimientos educacionales privados, incorporados a planes de enseñanza oficial y reconocidos como tales por las respectivas jurisdicciones. Es decir, no cualquier establecimiento educacional privado. Referido a enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes y de posgrado para egresados de niveles secundarios, terciarios o universitarios, así como a los de alojamiento y transporte accesorio a los anteriores, prestado directamente por dichos establecimientos con medios propios o ajenos. La exención dispuesta en este punto también comprende, inciso a las clases dadas a título particular sobre materias incluidas en los referidos planes de enseñanza oficial y cuyo desarrollo responda a los mismos, impartidas fuera de los establecimientos educacionales aludidos en el párrafo anterior y con independencia de estos. Y B, a las guarderías y jardines materno-infantiles. A ver, estamos hablando de un servicio prestado por establecimiento educacional privado, pero recordemos que debe estar incorporado a un plan de enseñanza oficial y ser reconocido como tal. Acá volvemos a reiterar que incluye
los complementos de alojamiento y transporte que preste directamente, ya sea con medios propios o ajenos. Respecto a las clases dadas a título particular, está este fallo Invernici Alba de Corte Suprema del año 2006, en donde esta mujer prestaba clases particulares, les daba clases a título particular, pero eran clases de inglés, pero con un contenido superior a los planes, a los que tenían los planes de enseñanza oficial. A esto, este fallo ha sido criticado. ¿Por qué? Porque la Corte resolvió de manera contraria al pedido de la contribuyente porque dijo que se daba la clase con un contenido mayor que el previsto en los planes de enseñanza oficial. Entonces, como las clases particulares tenían un contenido superior, decidió la Corte que no estaba comprendido en la exención. También están alcanzadas la guardería y jardines maternos infantiles. Ahora, ¿qué pasa con actividades programáticas y extras programáticas? Ahí está el dictamen 76/93, dice, si forman parte del plan oficial, aunque se facturen por separado, están exentas. ¿Qué pasa con la venta de uniformes escolares, librería, etcétera? No está alcanzado por la exención, dado que es una venta de cosas muebles. ¿Qué pasa con la venta de golosinas? Como verán, todos se querían meter por la ventana de la exención y en el caso de venta de golosinas se resolvió igual que en el caso anterior, hay venta de cosas muebles. El apartado 4 o el inciso H.4 habla de servicios de enseñanza discapacitados y dice los servicios de enseñanza prestados a discapacitados por establecimientos privados reconocidos por las respectivas jurisdicciones, a efecto del ejercicio de dicha actividad, así como los de alojamiento y transportes accesorios a los anteriores, prestados directamente por los mismos con medios propios o ajenos. Por lo tanto, el servicio de enseñanza discapacitado está incluido en el punto 4, incluye transporte y alojamiento accesorios prestados directamente por los mismos. En el punto 5, ¿qué tenemos? Servicios relativos al culto o que tengan por objeto el fomento del mismo, prestados por instituciones religiosas comprendidas en el inciso E del artículo 20. No comprende la venta de cosas muebles y habla de culto. Por lo tanto, es cualquier culto, no solamente el católico. Hay una consulta del año 91 en donde se consultó si la enseñanza del idioma hebreo y las tradiciones judías estaba comprendido. La DGI consideró que eran relativas al culto y por lo tanto se encontraban alcanzadas por la exención. Vamos al punto 6. En el punto 6, sobre esto prestemos atención porque vamos a volver más adelante con un artículo que tal vez cuando entendamos cuál es la finalidad que tuvo, nos va a ser más fácil entender. Me estoy refiriendo al 7 apartado o el 7 incorporado a continuación del 7, pero en el 7H apartado 6 dice, o punto 6, los servicios prestados por obras sociales, creadas o reconocidas por normas legales, nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos F, G y M del artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas, y por colegios y consejos profesionales, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos. Es decir, que acá tenemos obras sociales, a las instituciones comprendidas en los incisos F, G y M del 20, instituciones políticas y colegios y consejos profesionales. Pero en todos los casos, cuando tales servicios se relacionen en forma directa con sus fines específicos.
¿esta exención es amplia o restringida? La pregunta acá la hacemos porque está limitada a ciertas locaciones y prestaciones de servicios. No incluye, por ejemplo, la venta de cosas muebles ni la importación de bienes. ¿Mm? Y acá nos metemos en la causa que yo les mencionaba del Club 20 de febrero. Para conocer de qué trata el fallo Club 20 de febrero, la causa Club 20 de febrero, vamos por favor al artículo 7, apartado 1 o el 7 incorporado a continuación del 7. Y vamos a ver en el primer párrafo del 7 incorporado a continuación del 7 que dice: respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, que ya vamos a ver, y de los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, de danza, circense, deportivos, cinematográficos, saquemos el excepto, porque vieron que hay un excepto que va desde ahí hasta la palabra familiares. Después lo vamos a leer entero. Dice: no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6 del inciso H, ni las dispuestas por otras leyes nacionales, generales, especiales o estatutarias, decreto o cualquier otra norma de inferior jerarquía que incluya taxativo genéricamente al impuesto de esta ley, excepto las otorgadas en virtud de regímenes de promoción económica. Porque, ¿qué pasaba con esta exención, por ejemplo? Esta exención en el apartado 6 hablaba de servicios prestados por obras sociales. Entonces, se creía que cualquier servicio prestado por la obra social estaba comprendido. Y vamos a ver que no es así. Pero además, con el 7 incorporado a continuación del 7, lo que se quiso hacer es limitar el alcance de las exenciones. Es decir, si hay una ley que dice que determinadas entidades o hay determinada situación que está exenta en el impuesto al valor agregado, así lo debe decir. Y ya no más esas leyes que decían que están exentas de cualquier impuesto nacional creado o a crearse. Pero acá ya vamos a volver sobre este tema. Se planteó un conflicto. ¿Por qué? Porque ya habían normas que establecían exenciones. Y en el fallo Club 20 de febrero está la discusión y está la oportuna intervención en aquel momento, en el año 2006, de los senadores Snopek, el senador jujeño, y de Pichetto, que es más conocido tal vez que Snopek, por distintas cuestiones. Y lo que se resolvió, ya vamos a volver sobre el 7 incorporado a continuación del 7, es que aquellas leyes que estaban vigentes al momento de la introducción de este 7 incorporado a continuación del 7 que establecían exenciones, seguían estando vigentes, es decir, que lo que se quería limitar era el alcance de una exención de tipo general, pero para el futuro. Entonces, en el fallo, lo que se plantea es justamente lo que yo le decía. El Club 20 de febrero es una entidad exenta por el artículo 20, apartado pertinente de la Ley de Impuestos a las Ganancias, y lo que le cuestionaba el fisco era el servicio de restaurante y el alquiler de los salones para fiestas y similares. Y la discusión era que cuando el 7 inciso H habla de prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3º, en el apartado 21 del inciso E del artículo 3º no están los servicios de bar, restaurante, etcétera, ni el alquiler de salones o la locación de salones de inmuebles para conferencias, fiestas y similares. Eso está en otro apartado. Si analizaran
o si ustedes vieran el fallo, los jueces que analizan el fallo dicen, en función de esto, tendría que estar alcanzadas esas locaciones y prestaciones o esos ingresos del Club 20 de febrero porque no están comprendidos en la exención. Porque la exención solo se refiere al apartado 21 del inciso E del artículo 3. Pero el Club 20 de febrero está comprendido en una ley anterior, que es la 16.656, que por ser anterior a la modificación de este 7 apartado o 7.1, 7 incorporado a continuación del 7, era una ley que eximía con carácter general a estas entidades y el Club 20 de febrero está comprendido ahí. Si ustedes van al artículo 7.1, tercer párrafo, cuarto párrafo, después lo vamos a ver con detenimiento, dice: la limitación establecida en el párrafo anterior no será de aplicación cuando la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley, por la que se incorpora dicho párrafo, incluida la dispuesta en el artículo 3, inciso D de la ley 16.656. Ahí estaba incluido el Club 20 de febrero y por eso es que lo mencionamos. Se planteó una discusión, el fisco quiso grabarle los servicios de alquiler de salones para fiesta y las locaciones y prestaciones de servicios como bar y restaurante, y no pudo, la Corte dijo, este sujeto está exento por una ley anterior y no le incluye el 7 incorporado a continuación del 7 por una cuestión de vigencia temporal. ¿Qué pasó también con el 7H.6? Que recordemos se refiere a obras sociales, instituciones exentas por el 20F, G y M, instituciones políticas y colegios y consejos profesionales. Y denegó la exención. ¿En qué casos? Explotación de kiosco por parte de una asociación civil reconocida como exenta, servicio brindado por un restaurante o un club, venta de bienes recibidos en donación, láminas, llaveros, compas religiosos, pasta fresca artesanal en el caso de una entidad religiosa. Ahora, cuando hablamos de si la exención en el IVA es amplia o restringida, ¿qué tenemos en la jurisprudencia? En general, si las sumas recibidas se utilizan en el financiamiento de los fines y propósitos de creación del ente y no se destinan a fines distintos de su creación, se aceptó la exención en el IVA. Se admitió la exención de la entrega onerosa de platillos, hélices y demás elementos usados por quienes practican tiros para ser usados dentro de la institución sin fines de lucro. No se admitió la exención para distintivos y calcomanías, por ejemplo, un fallo, el Tiro Federal Argentino de Mar del Plata, a nivel del Tribunal Fiscal del año 98. ¿Qué otras causas tenemos? Explotación de playas de estacionamiento, exento, en el caso del Instituto de Apoyo a la Actividad Cultural de La Matanza, de la Manzana de las Luces. Hotel sindical, la exención se limita a los servicios brindados a los asociados. Los servicios a terceros se encuentran grabados. Ojo, este es un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación del Sindicato Petrolero de Córdoba. Venta de combustible grabada en el caso de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros. En conclusión, si bien no existe consenso entre los distintos tribunales, la Corte Suprema ha definido que la exención se encuentra limitada a determinadas locaciones y prestaciones de servicio. Es verdad, eso dijo en el fallo Club 20 de febrero, como yo les decía. Las exenciones están para lo que dice específicamente el 7, inciso H
locaciones y prestaciones de servicios del apartado 21, inciso E del artículo 3. Pero en el caso del Club 20 de febrero, sostuvo también la Corte que estaba incorporado en una exención de alcance general anterior a la vigencia del 7H1. Acá está resumido. Causa Club 20 de febrero del año 2006. ¿Cuál era el punto de conflicto? Reiteramos, el ingreso o los ingresos por bar, restaurante, cantina, salón de té, confitería y locación de sus salones de fiestas, que son actividades que no están incluidas en el inciso E del artículo 3 de la ley. En realidad no están incluidas en el apartado 21. ¿Y la Corte qué dijo? La exención en el IVA es únicamente aplicable para las locaciones y prestaciones taxativamente indicadas en el inciso E. En realidad es para las prestaciones taxativamente indicadas en el apartado 21, porque así lo dice el 7H. Por lo tanto, no le es aplicable la exención. Pero, como les dije, el ente desarrolla actividad de asistencia social y por lo tanto se encuentra amparado por una exención genérica de la ley 16656. Y como ese es anterior al junio del 2004, se resolvió que sí estaba comprendido o el Club 20 de febrero por esos servicios, puntualmente el Club 20 de febrero estaba exento. Vamos a esta exención a la cual me refería al principio de la clase, que la hemos preguntado y no la conocían. Yo les pediría que vayan leyendo conmigo el 7H7 y nos dice que van a estar exentos los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica. A, de hospitalización en clínicas, sanatorios y establecimientos similares. B, las prestaciones accesorias de la hospitalización. C, los servicios prestados por los médicos en todas sus especialidades. D, los servicios prestados por bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. E, lo que presten los técnicos auxiliares de la medicina. Y F, todos los demás servicios relacionados con la asistencia, incluyendo el transporte de heridos y enfermos en ambulancia o vehículos especiales. Si quedara redactada ahí, la norma sería bastante fácil, pero fijemos la atención en que se empieza a complicar esta exención. ¿Por qué? Porque dice, la exención se limita exclusivamente a los importes que deben o deban abonar a los prestadores, los colegios y consejos profesionales, las cajas de previsión social para profesionales y las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales, nacionales o provinciales. Es decir, me paro ahí, vemos que no toda prestación de servicio de asistencia sanitaria, médica y paramédica está alcanzada, sino aquella que está vinculada con colegios y consejos profesionales, cajas de previsión social para profesionales y obras sociales. Pero además, también nos dice este párrafo, así como todo pago directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicios deban efectuar los beneficiarios. Un tema que después está definido en el decreto reglamentario, y que todos sabemos qué es lo que sucede en la práctica, y la verdad que está muy bien que así se haya previsto. Y ahí tenemos mención, vayan por un segundo al artículo 31 del decreto reglamentario. El artículo 31, cuarto y quinto párrafo, se refiere a coseguro y después se refiere a falta de servicios.
Dice, con razón, perdón, con respecto al pago directo que a título de coseguro o en caso de falta de servicios deban efectuar los beneficiarios que no resulten adherentes voluntarios a las obras sociales, la exención será o resultará procedente en tanto dichas circunstancias consten en los respectivos comprobantes que deben emitir los prestadores del servicio. ¿Qué pasa acá? Muchas veces nosotros somos afiliados obligatorios, no voluntarios, ya vamos a ver el lenguaje, de una obra social y por determinadas circunstancias esa prestación está suspendida. Porque, por ejemplo, los médicos están en discusión con la obra social respecto de los valores que le están pagando. Puede ser que sea un caso de falta de servicios y por lo tanto yo voy a tener que pagar y después tendré que ir a ver si mi obra social me reintegra ese pago o no. Entonces esto está previsto en la norma. ¿Qué tratamiento va a tener eso? Va a estar exento, pero empezamos a ver ya condicionamientos de tipo formal. Debe estar previsto en el comprobante que emite el prestador del servicio. ¿Y quién va a ser acá el interesado? ¿A quién vamos a tener que instruir como contadores si estamos asesorando a un médico? ¿Al médico o a su secretaria? Porque cuando yo vaya y le diga soy afiliado de tal obra social y mi servicio está cubierto porque yo soy afiliado obligatorio, pero por el conflicto lo tengo que pagar y después ver cómo hago con mi obra social para que me lo reintegre, eso debe constar en el comprobante que me entrega el médico. Si eso no consta en el comprobante que me entrega el médico, el problema lo va a tener el médico a la hora de una inspección. ¿Y qué es lo que se entiende por coseguro? Y lo dice el párrafo siguiente del decreto. A tal efecto, se entenderá que reviste la calidad de coseguro el pago complementario que debe efectuar el beneficiario cuando la prestación se encuentra cubierta por el sistema, aún en los denominados de reintegro, solo en forma parcial, cualquiera sea el porcentaje de la cobertura, incluidos los suplementos originados en la adhesión a planes de cobertura superiores a aquellos que correspondan en función de la remuneración, ya sea que los tome a su cargo el propio afiliado o su empleador, como así también el importe adicional que se abone por servicios o bienes no cubiertos, pero que formen parte inescindible de la prestación principal comprendida en el beneficio. No tenemos mucho tiempo para detenernos en esto, pero me gustaría que le peguen una leída a este tema o vayan a la bibliografía porque puntualmente es una pregunta que en el último examen de la materia hice y no lo supieron contestar. ¿Eh? ¿Qué era falta de servicio y qué era coseguro? Volvamos al artículo 7H7 de la ley porque en el segundo párrafo al final me dice que va a estar exento todo pago directo que se haga a título de coseguro o en caso de falta de servicios. Pero fijémonos lo que sigue diciendo la exención porque sigue estableciendo condiciones que complican la aplicación de la misma. Dice, la exención dispuesta precedentemente no será de aplicación en la medida que los beneficiarios de la prestación no fueren matriculados o afiliados directos o integrantes de sus grupos familiares, en los casos de servicios organizados por colegios, consejos profesionales y cajas de previsión social para profesionales, o sean adherentes voluntarios a las obras sociales, sujeto a un régimen similar a los sistemas de medicina prepaga, en cuyo caso será de aplicación el tratamiento dispuesto para estas últimas. La verdad que es bastante chocante cuando una norma está redactada de esta forma, porque dice, la exención dispuesta no será de aplicación. Entonces yo le propongo que, digamos, o la leamos así, la exención dispuesta será de aplicación
y les pido que me sigan, cuando los beneficiarios sean matriculados o afiliados directos o integrantes de su grupo familiar. ¿Para cuál caso? Para colegios y consejos profesionales y caja de previsión social para profesionales. O va a ser aplicable cuando sea un adherente obligatorio. ¿Sí? Porque si me dice no va a ser aplicable cuando sea adherente voluntario, la exención va a ser aplicable cuando sea un adherente obligatorio. Acá está lo que acabamos de ver. Va a ser aplicable la exención exclusivamente por servicios a matriculados o afiliados directos o integrantes de grupos familiares. El artículo 31, en el segundo párrafo, habla de este tema. Dice, a los efectos de la exclusión prevista en el tercer párrafo de la norma legal citada precedentemente, no se considerarán adherentes voluntarios al grupo familiar primario del afiliado obligatorio, incluidos los padres y los hijos mayores de edad, en este último caso hasta el límite y en las condiciones que establezcan las respectivas obras sociales. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de obras sociales que hay y las distintas definiciones que hay en cada una de ellas? Y acá es donde ya se empieza, si era media complicada, a complicar muchísimo. Porque el médico o la secretaria del médico o de la clínica o de donde sea va a tener que ir conociendo, porque dice el 31, segundo párrafo, inciso A. En este último caso, hasta el límite y en las condiciones que establezcan las respectivas obras sociales, es decir, que un hijo puede llegar a ser grupo familiar primario hasta los años que establezca cada obra social. Y el apartado B de ese párrafo dice quienes estén afiliados a una obra social distinta, aquella que les corresponde por su actividad, en función del régimen normativo de libre elección de la misma. Esto ustedes saben que uno puede optar por cambiar de obra social, en ese caso no queda afuera de la exención. Por lo tanto, no se va a cubrir, o la exención no nos va a cubrir cuando seamos afiliados voluntarios a obras sociales, sujeto a un régimen similar a los del sistema de medicina prepaga. Prestaciones a quienes no estén afiliados a ninguna obra social ni a medicina prepaga y los adicionales que puedan llegar a cobrarse de manera directa al prestador como un adicional. Concretamente lo que se critica es que si lo que se quiere hacer es o la exención existe para que el impuesto no sea distorsivo, lo que debiera preverse es que a aquel que realmente necesita el servicio de salud, porque, perdónenme el lenguaje poco académico, no tiene dónde caerse muerto, no le cobren el impuesto al valor agregado. Pero esto significa que el legislador creyó que cuando alguien no tiene una cobertura de una obra social o no tiene la cobertura de un sistema, de una caja o un consejo profesional, tiene la suficiente capacidad como para poder solventar el impuesto al valor agregado. Por lo tanto, veamos que quedaría así. A afiliados obligatorios a obras sociales, el servicio médico va a estar exento. Cuando decimos afiliados obligatorios a obras sociales, también nos referimos, como dice la ley, a matriculados o afiliados directos o a integrantes de los grupos familiares de colegios, consejos profesionales o caja de previsión social, ¿no? Ahora, a afiliados voluntarios a obras sociales o sistemas de medicina prepaga va a estar alcanzado y cuando la norma dice tendrán el tratamiento similar al previsto para sistemas de medicina prepaga, se interpreta que quiere decir que la alícuota aplicable va a ser el 10,5%. Y a particulares, donde se incluye el plus,
va a estar alcanzado al 21%. Quiere decir, y voy a dar un ejemplo mucho más práctico, que puede caer a una clínica alguien que se baja de un auto importado y le sobra capacidad contributiva y se puede hacer atender y va a estar alcanzado al 21%. Pero también puede caer a la misma clínica un hombre o una mujer o cualquiera de nosotros que se haya quedado hace 2 años sin trabajo y por lo tanto no tenga una obra social para hacerse atender. Ese mismo sujeto va a estar alcanzado al 21%, obviamente si no va a un hospital público, ¿no? ¿Qué pasa? Veamos, empezamos a ver algunos fallos. Provisión de anteojos de receta. Lutz Ferrando llegó hasta la corte y se dijo, la ley 17.132 considera técnicos ópticos como auxiliares de la medicina y la manera en que ejercen su profesión es mediante la provisión de anteojos de receta. Por lo tanto, les es aplicable la exención. ¿Por qué? Porque si vamos al 7H7 en el primer párrafo, nos habla de hospitalización, prestaciones accesorias, servicios prestados por médicos, servicios prestados por bioquímicos, odontólogos, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, etc. Y los que presten los técnicos auxiliares de la medicina. Y es acá donde estuvieron peleando por entrar aquellos sujetos que realizan esta prestación de servicio hasta que la Corte dijo les es aplicable a los técnicos ópticos la exención. ¿Qué pasa con la provisión de remedios en internaciones? Está incluido en la prestación del servicio. Y acá es donde también tenemos que empezar a relacionar la teoría de la unicidad. Entonces, la teoría de la unicidad en el impuesto al valor agregado es la regla, salvo excepciones. Si un remedio está incluido en una prestación de servicio, lo que importa es la prestación del servicio, el tratamiento de la prestación del servicio. En este caso, en el dictamen 4601, 5403, se dijo que estaba incluido en la prestación del servicio. ¿Qué pasa con la derivación de hospital público? Está exento, atento a la finalidad social de la cobertura médica que hacen los hospitales públicos. Esta era una derivación de un hospital público realizada a una clínica privada. Veamos esta y les propongo que nos tomemos 5 minutos de recreo para hacernos un café o estirar un poco las piernas. ¿Qué pasa con la medicina laboral? Está grabada, así lo dijo el Tribunal Fiscal, en todos esos fallos que están expuestos en la filmina. ¿Qué pasa con los servicios de enfermería? Están incluidos en la exención del artículo 7H7, es decir, según quién sea el prestatario del servicio. Y prestaciones sanitarias, médicas y paramédicas prestadas por las ART tienen igual tratamiento que el previsto para las obras sociales para sus afiliados obligatorios. Es decir, si decimos que tienen igual tratamiento que el previsto para las obras sociales por sus afiliados obligatorios, estamos diciendo que está exenta. Les propongo, son las 17:02. Nos vemos a las 17:07 por ahí. ¿Les parece? Gerardo, ¿estás? Perfecto. Sí, sí, estoy. Bueno, Perfecto, con listo. todo. Nos vemos en 5 minutitos. ¿Ah? Listo.
Negra. 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 Gaby.
¿Estamos de vuelta? Sí, contador. ¿Se sigue viendo lo que yo estaba presentando o no? No, no. Ahí, Deme un segundito. Ahora sí. bien. Quedarían algunos párrafos del 31 del decreto reglamentario para ver, se los recomiendo que lo vean, por favor. Pero, volviendo al tema, solo para resumir muchísimo, porque este tema de la prestación de servicios médicos, paramédicos, es complejo. Nos quedaba por leer el último párrafo del 7H7, dice: gozarán de igual exención las prestaciones que brinden o contraten las cooperativas, las entidades mutuales y los sistemas de medicina prepaga cuando correspondan a servicios derivados por la obra social. Es decir, que si la obra social deriva una tomografía computada de un afiliado obligatorio a una mutual, una cooperativa o un sistema de medicina prepaga, para que esa derivación no encarezca o no termine anulando la exención, va a seguir estando exenta. Pero tenemos que tener en claro, si tenemos en claro lo siguiente, vamos a entender la complejidad de esta exención. La exención de los servicios médicos es una exención objetiva, no taxativa. Comprende los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica que están enunciados en incisos o en los puntos A a F. Tiene limitaciones de carácter subjetivo porque tiene esa limitación en cuanto a los prestadores y en cuanto a los beneficiarios. En cuanto a los prestadores, porque los prestadores tienen que ser colegios, consejos profesionales, cajas de previsión social para profesionales y obras sociales reconocidas como tales, cooperativas mutuales y prepagas si son derivados de obras sociales. Y en cuanto a los beneficiarios, porque deben ser matriculados o afiliados directos o integrantes de los grupos familiares, o en su caso, o adherentes no voluntarios en el otro, en el caso de las obras sociales. Y tiene condicionamientos de tipo formal. Ya hemos visto algún caso, hay otros, en donde la situación, lo hemos visto puntualmente en el caso de falta de servicio, debe quedar establecida específicamente en el comprobante que emiten. Ahora sí que hemos visto el 7H7, volvamos al 7 incorporado a continuación del 7 de la ley. El artículo 7 incorporado a continuación del 7 de la ley, ahora lo podemos leer de manera completa. Dice: respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, y los espectáculos y reuniones de carácter artístico, científico, cultural, teatral, musical, de canto, etcétera, etcétera. Antes habíamos dejado pendiente esta excepción dentro de la norma, pero ahora la podemos ver. Dice: excepto para los espectáculos comprendidos en el punto 10 del inciso H, primer párrafo del artículo 7, y para los servicios brindados por las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales, nacionales o provinciales, a sus afiliados obligatorios y por los colegios y consejos profesionales y las cajas de previsión social para profesionales, a sus matriculados, afiliados directos, grupos familiares, no serán de aplicación las exenciones previstas en el punto 6 del inciso H del primer párrafo del artículo 7, que se refiere a las obras sociales, ni las dispuestas por otras leyes nacionales. Es decir, básicamente lo que quiere este primer párrafo es decir
la obra social está exenta por el punto 6 del inciso H del artículo 7, que ya lo vimos, recuerden, servicios prestados por las obras sociales, pero comprende solo a los servicios que tiene que realizar la obra social. Y salvo los servicios puntuales respecto de los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica. Es decir, que la obra social, por el hecho de estar exenta en el 7H.6, no significa que si realiza cualquier actividad va a estar exenta. Ese es el sentido, entre otros, como ya lo vimos con el tema del Club 20 de febrero, de la limitación de la exención y cuál es el alcance de esa limitación que está prevista en el 7.1. Acá tenemos en la filmina del Power, nos dice cuál es el objetivo: limitar la exención de servicios de asistencia sanitaria no admitiendo exenciones que no sean la del 7H6, o sea, si hay una ley general o especial o estatutaria que establezca una exención taxativa o genérica en el IVA, no es aplicable, excepto exención otorgada en virtud de regímenes de promoción, tanto sectoriales como regionales y de la ART. De eso ya hemos hablado al ver el fallo del Club 20 de febrero. Ahora, el tercer y cuarto párrafo del artículo 7, apartado 1, nos dice: en ningún caso serán de aplicación respecto del impuesto de esta ley las exenciones genéricas de impuesto, en tanto no lo incluyan taxativamente. También lo he mencionado cuando vimos el fallo Club 20 de febrero a nivel de corte. Quiere decir que si sale una ley que dice el tratamiento impositivo de determinado sujeto va a ser una exención en impuestos nacionales creado o a crearse, no se entiende en virtud de esta norma que está exento en el IVA. Debe decir puntualmente, taxativamente, impuesto al valor agregado. Esta limitación no será de aplicación cuando la exención se encuentre prevista en leyes vigentes a la entrada en vigencia de esta modificación. Eso es lo que pasó en Club 20 de febrero, porque en Club 20 de febrero el Club 20 de febrero estaba comprendido, y eso lo dice 1, 2, 3, el cuarto párrafo del artículo 7, incorporado a continuación del 7, estaba comprendido en la ley 16656, artículo 3, inciso D, y esa exención de alcance general, que es lo que esta norma incorporada en el 7.1 quiere cortar, pero esa exención de carácter general salía o nacía de una ley anterior a la vigencia de esta limitación. Entonces, como las leyes no pueden regir para el pasado, rigen para el futuro, la conclusión de la Corte en el fallo Club 20 de febrero fue que continuaba exento. Es decir, ¿cómo se interpretan estos tercer y cuarto párrafos? Hay una restricción a las exenciones genéricas. La norma exentiva debe indicar expresamente el IVA. No es válida la expresión todo impuesto creado o a crearse. Generalmente dice todo impuesto nacional creado o a crearse. Esa era una redacción típica de antes de la vigencia de esta norma. Esto es aplicable para las leyes que se dicten a partir del 9 de septiembre del 2004. Si la ley que otorga la exención general es anterior a la vigencia de esta modificación, es decir, del 9 de septiembre del 2004, sigue siendo aplicable la exención genérica, aunque no se la mencione de manera explícita en su texto legal.
Pero si la ley que otorga la exención es posterior a la entrada en vigencia de la 25.920, que es la que introdujo este artículo 7.1, para que sea aplicable para el IVA la exención, debe decir expresamente exención en el impuesto al valor agregado. Esta ley 16.656 es la que le mencioné, lo paso, y fue aplicable en el fallo Club 20 de febrero. Hay otras leyes posteriores, por ejemplo la de partidos políticos, la de microcréditos, e indican específicamente incluido el impuesto al valor agregado. Si no, no serían aplicables. Vamos a otra exención. El 7H.12 me dice que están exentos los servicios de taxímetros y remises con chofer realizados en el país siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros. La exención dispuesta en este punto también comprende a los servicios de carga de equipaje conducido por el propio viajero y cuyo transporte se encuentra incluido en el precio del pasaje. Es decir, taxis y remises con chofer realizados en el país siempre que el recorrido no supere los 100 kilómetros, exento. El resto del transporte va a estar grabado al 10,5%. La exención incluye el equipaje del propio pasajero y me detengo ahí porque lo otro no me interesa mencionarlo ahora. ¿Qué pasa en el apartado 13, transporte internacional de pasajeros y carga? Está incluido el cruce de fronteras por agua y va a tener el tratamiento del artículo 43. Esto lo vamos a ver más adelante. Ayer ya lo mencioné algo. El artículo 43 es el que les da un tratamiento preferencial a las exportaciones y es por eso que decimos que las exportaciones en el IVA están alcanzadas a tasa cero. Ese artículo, están alcanzadas a tasa cero. ¿Por qué? Porque por un lado están exentas por el criterio de país de destino del que hablamos ayer, pero por otro lado el artículo 43 les da el tratamiento del reintegro del crédito fiscal. Es decir, que las exportaciones no solamente va a estar exenta la exportación en sí misma, sino que se les va a reintegrar el crédito fiscal para que no se exporte impuesto. Pero ya vamos a ver más de la profundidad. El punto 16 comprende las locaciones y prestaciones financieras, entre las cuales, por ejemplo, se destacan depósito en efectivo o en moneda nacional, que se realicen en instituciones regidas por la 21.526, intereses pasivos de regímenes de ahorro y préstamo, de ahorro y capitalización, los seguros de retiros privados, intereses abonados a sus socios por las cooperativas y mutuales, operaciones de préstamos que realizan las empresas a sus empleados, importante, los intereses de préstamos para vivienda del Fondo Nacional de la Vivienda o préstamos para compra, construcción o mejora de vivienda destinado a casa habitación. Este me interesa sobre todo que lo sepan porque dice cualquiera sea la condición del sujeto que la otorgue. Es decir, interesante saber que en el apartado 16 o el punto 16 tenemos determinadas colocaciones y prestaciones financieras. Pero vamos al artículo 7H18. Y el 7H18 habla de prestaciones inherentes a los cargos de director. Y quiero acá que marquen inherente a los cargos de director y ya vamos a ver por qué. No solamente del director, sino también síndicos y miembros de consejos de vigilancia de sociedades anónimas y cargos equivalentes de administradores y miembros de consejos de administración de otras sociedades, asociaciones, fundaciones y cooperativas. Básicamente, acá hablamos y resumimos todo esto en directores. Pero después en el segundo párrafo establecen limitaciones, o la norma establece limitaciones. Dice, la exención dispuesta en el párrafo anterior será procedente siempre que se acredite la efectiva prestación de servicios y existe una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada,
en la medida que la misma responda a los objetivos de la entidad y sea compatible con las prácticas y usos de mercado. Bueno, acá un montón de crítica desde el punto de vista de la doctrina, porque dice siempre que se acredite la efectiva prestación, lo cual es perfecto. Por lo tanto, si tengo un directorio que nunca va, en función de las pruebas que yo puedo juntar, no puedo probar que haya una efectiva prestación, voy a estar complicado. Pero después empiezan cuestiones que son bastante discutibles. Dice una razonable relación entre el honorario y la tarea desempeñada. ¿Cuál es razonable relación? Que responda a los objetivos de la entidad. Se supone que si alguien es director va a responder a los objetivos de la entidad. Y compatible con las prácticas y uso de mercado. ¿Cuáles son las prácticas y uso de mercado? Porque nos estamos refiriendo a un honorario de director. Y acá es difícil porque cada sociedad puede regular los honorarios, ustedes saben, en asamblea, a su directorio en función de, en todo caso, los usos y costumbres de la propia sociedad, no de las prácticas y usos del mercado. ¿Qué nos dice la Filmina? Directores, síndico y miembro del Consejo de Vigilancia, ya lo vimos, los requisitos de efectiva prestación, razonable relación, y esto, en estos fallos que están mencionados, Trott, Lewis, Howard, Garat Howard, Paolini, se dijo claramente que la exención no alcanza las funciones técnico-administrativas. Ustedes saben, ya lo vimos en ganancias, que un director, resumiendo, un director o un cargo similar en las otras sociedades, podría ser un socio gerente en una SRL, puede tener tres tareas o puede desarrollar tres tareas. La técnico-administrativa, la propia o la inherente, por eso les pedí que marquen inherente, o pueden estar en relación de dependencia. Esta exención solo se refiere a la tarea inherente al cargo de director. ¿Qué pasa con la locación de inmuebles? Esta exención de cargo de director la hemos preguntado en el último examen y esta que viene de la locación de inmuebles también. La locación de inmuebles va a estar exenta en el impuesto al valor agregado, pero no prestemos atención a cómo está redactada. Dice, la locación de inmuebles destinado exclusivamente a casa habitación del locatario y su familia, entonces va a ser importante probar que el destino es exclusivamente de casa habitación. También la locación de inmuebles rurales, pero que estén afectados a actividad agropecuaria, y de inmuebles cuyos locatarios sea el Estado Nacional, las provincias, municipalidad o ciudad autónoma de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Es decir, que hasta ahí podemos decir que la locación de inmueble que está destinado exclusivamente a casa habitación por el locatario y su familia está exento. De inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias está exento, pero yo les voy a dar un ejemplo. Hay veces que la situación catastral de determinados inmuebles me dice que es rural. Ahora, si ese inmueble está alquilado en una zona rural, pero quien la alquila lo destina al inmueble como una casa de recreo y veraneo o un lugar para ir los fines de semana, etcétera, etcétera, no va a estar exento porque dice afectado a actividades agropecuarias. Y el alquiler de inmuebles a el Estado Nacional, la provincia, municipalidades, etcétera. En esos casos, el alquiler o el valor del alquiler no tiene que estar influenciado por el impuesto al valor agregado. Después, el párrafo siguiente habla también de una situación que parece sencilla y a veces los confunde. La exención dispuesta en este punto también será de aplicación para las restantes locaciones, excepto la comprendida en el punto 18 del inciso E del artículo 3. Vamos por un segundo hacia ustedes.
hacen una flechita y lo machetean. El 3E, inciso E, apartado 18 o punto 18, ¿a qué se refiere? Inmuebles para conferencias, reuniones, fiestas y similares. Es decir, que ese caso no está comprendido acá. Cuando el valor del alquiler por unidad y locatario no excede el monto que al respecto establezca la reglamentación. Hoy el monto establecido es irrisorio. En su momento era un monto relativamente significativo. Hoy es 1.500 pesos. Habría que ir al artículo 38 del decreto reglamentario. Vamos por un segundo al 38 del decreto reglamentario. Y dice, no será procedente la exención mencionada en el punto 22 del inciso H del primer párrafo del artículo 7 de la ley, cuando se trate de locaciones temporarias de inmuebles en edificios en los que se realicen prestaciones de servicio asimilables a las comprendidas en el punto 2 del inciso E del artículo 3. La exención dispuesta en el segundo párrafo del del referido punto 22 será de aplicación cuando el precio del alquiler por unidad, por locatario y por periodo mensual determinado de acuerdo a lo convenido en el contrato sea igual o inferior a 1.500 pesos. A estos efectos deberá adicionarse a dicho precio los montos que por cualquier concepto se estipulen como complemento del mismo, prorrateados en los meses de duración del contrato. Entonces, ojo con ese tema. Ojo con ese tema. Básicamente, locación de inmuebles quedan afuera. Cuando el inmueble es destinado para casa-habitación del locatario y su familia, inmuebles rurales afectados a actividades agropecuarias o inmuebles cuyos locatarios sea, y digo en general, el Estado. También aquellos que no superen los 1.500 pesos por unidad y por locatario, salvo cuando sea para fiestas, reuniones y similares que no está comprendido en la exención. Hay que ver el artículo 38 para ver cómo se calculan esos 1.500 pesos, qué incluye y qué no, y también la resolución general 1032 del 2001. ¿Qué pasa con los servicios prestados por establecimientos geriátricos? El punto 25 me habla de servicios prestados por establecimientos geriátricos. La exención se limita exclusivamente a los importes que deban abonar a los prestadores las obras sociales creadas o reconocidas por normas legales, provinciales o nacionales. El artículo 40 del decreto reglamentario dice que la exención es tanto para el pago directo de la obra social o a través de regímenes de reintegro en la medida que exista documentación probatoria. Ya hemos visto el artículo 7H.29 en la clase de ayer, cuando hablaba de acceso y descarga de libros digitales. Vamos al artículo 8, por un segundo. Porque el artículo 8 va a ser importante cuando veamos exportaciones. Porque desde el vamos, en el artículo 8, que dice quedan exentas del gravamen de esta ley, les pido por favor que marquen puntualmente el inciso D, que habla de exportaciones. Y acá es donde queda claro el tratamiento que yo digo que tienen las exportaciones. Ya vamos a ver la normativa que se refiere al reintegro del crédito fiscal, pero a veces preguntamos en los exámenes cuál es el tratamiento de las exportaciones y se olvidan de este punto del artículo 8, inciso D, que es clave. Están exentas las exportaciones porque el criterio, ya lo vamos a ver cuando veamos exportaciones en toda una clase, es el criterio de país de destino. Lo que se quiere al eximir las exportaciones es que los productos de un país
puedan competir en el mercado externo, y si nosotros no los eximimos y van con impuestos, van a llegar más caros que si van sin impuestos, ¿verdad? Entonces se les va a complicar competir en un mercado exterior. Pero además, lo vuelvo a repetir, para no exportar impuestos está el mecanismo del artículo 43. Entonces al exportador se le dice: señor, usted elabora una virome. Bueno, el precio de esa virome va a estar exento del impuesto al valor agregado, para que cuando vaya a Brasil, Perú, Paraguay o donde usted quiera ir, no incluya impuesto y compita en igualdad de condiciones. Pero además, a través del artículo 43, todos los elementos, todos los servicios que usted utilizó para fabricar esa virome y le originaron un crédito fiscal, como usted no lo va a poder computar si es un exportador puro, porque la exportación está exenta, los exportadores impuros también tienen este tratamiento, pero para simplificarlo, les voy a reintegrar ese crédito fiscal. Entonces, de esa manera, por eso se dice que las exportaciones están alcanzadas a tasa cero, porque están eximidas y además se les devuelve el impuesto al valor agregado que está contenido en esa virome que estoy exportando. ¿Por qué? Porque al pagar insumo o al pagar servicio he pagado ese impuesto. Ahora veamos el artículo 8. Además de las exportaciones, tiene exenciones para determinadas importaciones. Por ejemplo, la importación definitiva de mercaderías y efectos para uso personal y del hogar, según franquicias de derechos de importación. Importación de mercaderías efectuadas por franquicias de derechos de importación por parte de entidades religiosas comprendidas en el 20F de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Importaciones definitivas de muestras y encomiendas exceptuadas del pago de los derechos de importación. Las exportaciones en el inciso D. Las importaciones de bienes donados al Estado nacional, provincial, municipal, CABA, etc. Las prestaciones realizadas en el exterior, utilizadas efectivamente en el país, es decir, acá estamos en lo que vimos en la clase de ayer, pero cuando el prestatario sea el Estado nacional, provincial, municipal, CABA, reparticiones o entes centralizados o descentralizados. Si no se cumple con los requisitos y obligaciones para la exención, renace la obligación del impuesto. Fíjense en el último párrafo del artículo 8. El incumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en los regímenes a que se hace mención en los incisos A, B y C dará lugar a que renazca la obligación de los responsables de hacer efectivo el pago del impuesto que corresponda en el momento en que se verifique dicho incumplimiento. A ver, importante, hacemos un resumen de la clase de hoy. Hemos empezado diciendo que el artículo 7 lo podemos dividir en dos. De los incisos A a G hablamos de ventas, locaciones indicadas en el inciso C del artículo 3, es decir, elaboraciones por encargo de una cosa mueble, y de las importaciones. En cambio, en el inciso H hablamos, por favor lo miran, de prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3. Y acá acuérdense de una de las cuestiones que se planteó en Club 20 de febrero, que está muy didáctico, desarrollado en el fallo por los jueces de la Corte. Se refiere a las prestaciones del apartado 21, inciso E del artículo 3, no a lo que está antes en el artículo 3, a las del 21E del artículo 3. Entonces, habiendo hecho esa apertura, ya tenemos cómo ubicarnos en el artículo 7. Porque si lo que queremos analizar es la venta de una cosa, vamos a tener que ir a ver los incisos A
a G. Si lo que queremos analizar es la prestación de un servicio, vamos a tener que ir al H. Ahora, también es importante conocer los últimos dos párrafos. El penúltimo y el último. Sobre todo el último, en donde hablamos de la teoría de la unicidad y les di el ejemplo de la leche que se incorpora en un café. La leche hemos visto que determinadas leches está exenta. Pero ¿dónde está? Está en el inciso F. Entonces, cuando está en el inciso F, se refiere a venta, elaboración por encargo, no sería este caso, o importación. Y cuando yo me siento en un bar, en un restaurante, no me venden la leche dentro de una taza con café. Me prestan el servicio de bar, restaurante, confitería, etcétera, etcétera. Entonces, no va a estar exenta esa porción del cortado. Yo, que tengo la confitería, no puedo facturar ese cortado diciendo de los 120 pesos, 100 están grabados y 20 no porque es leche. No, señor. Teoría de la unicidad, impuesto al valor agregado, lo que usted hace es una prestación de un servicio de bar, confitería, restaurante, etcétera, etcétera. Hemos hablado de libros, folletos, diarios, revistas. Hemos hablado en el inciso A de que no comprende la exención cuando hay bienes grabados que se comercializan conjunto, complementariamente. Hemos dado ejemplos y hay ejemplos. Cuando uno pasa por un kiosco, lo puede ver. ¿Sí? Hemos visto también el tema del agua, de la leche, de la especialidad medicinal para uso humano y hemos hecho referencia a artículos del decreto reglamentario. Cuando hemos ido al artículo 7, inciso H, hemos empezado a repasar de los apartados 1 hasta el 29. Algunos los hemos dejado, pero hemos hecho una inversión de un tiempo en el apartado 3, que habla de los establecimientos educacionales privados, qué condimentos tienen que tener. Hemos dado un fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, Invernici, que hablaba de las clases dadas a título particular, por lo tanto no podemos desconocerlo. Hemos hecho un repaso rápido sobre la enseñanza a discapacitados, hemos hablado de los servicios relativos al culto, y nos hemos metido bastante en el tema de las obras sociales, en el tema de las instituciones del F, G y M del artículo 20, vinculándolo con la limitación al alcance de determinadas exenciones y el fallo CLU 20 de febrero a nivel de corte. Nos hemos metido también en los servicios de asistencia sanitaria, médica y paramédica, que les pido que lo vuelvan a ver. Es una exención complicada porque no es objetiva, es objetiva pero no es taxativa y tiene condicionamientos respecto de quién es el que lo presta, y también condicionamiento de quién es el que lo recibe. Por lo tanto, si yo soy un afiliado obligatorio de una obra social y el servicio está cubierto plenamente, va a estar exento. Si yo soy un afiliado obligatorio de una obra social y el servicio no está cubierto, tengo que ver por qué no está cubierto. Si no está cubierto porque hay una falta de servicio, como la definida en el artículo, en el 31 del decreto reglamentario, y di el ejemplo y consta en el recibo o en el comprobante que me entrega el médico, va a estar exenta. Si hay un coseguro porque no está cubierto totalmente, pero el servicio está cubierto, también va a estar exento. Ahora, si soy un afiliado voluntario a la obra social, no está exento. Pero ¿cuál alícuota es aplicable? Es aplicable la alícuota del 10,5 porque la norma dice van a tener el tratamiento similar a lo que tienen los tratamientos, la medicina prepaga. Y si yo no tengo ninguna cobertura, acuérdense del ejemplo donde el impuesto es totalmente distorsivo, porque pueden haber dos
dos sujetos que no tienen ningún tipo de cobertura, absolutamente ningún tipo de cobertura, y a alguno le puede sobrar la capacidad contributiva como para ir a atenderse con quien quiere, preguntarle cuánto le cobra y pagarle. Ese, me presenta un médico, no tengo ninguna cobertura, ninguna, y me dice es 10.000 pesos la consulta, bueno, tendrá que ser 10.000 más el 21%. Ahora, si se presenta un sujeto que por otras circunstancias tiene cero de capacidad contributiva, no tiene obra social porque perdió el trabajo, no tiene cobertura del consejo de colegio porque además no es profesional, no tiene nada, nada, ya es grande, no forma parte de un grupo familiar, nada, y tiene que ser atendido porque fue a un hospital público y le dieron turno de acá a 6 meses por un médico, bueno, también va a estar alcanzado el 21%. Esa es la incoherencia de esta exención. Hemos visto también, no hemos visto, por ejemplo, la que está en el apartado 10, que se refiere a conciertos o recitales, se la dejo para ustedes, la del apartado 11, que se refiere a espectáculos de carácter deportivo amateur, pero sí hemos visto la de taxis y remises, sí hemos visto la de transporte internacional, sobre la cual capaz que volvemos cuando veamos el artículo 43, y hemos hecho una recorrida por aquellas colocaciones y prestaciones financieras. Algunas de ellas son importantes. Por ejemplo, si yo asesoro a una empresa y le presta plata a los empleados, como la prestación financiera está alcanzada por el impuesto al valor agregado, ojo, no me voy a ver tentado de liquidar sobre esos intereses el IVA. ¿Por qué? Porque está específicamente previsto en el apartado 16.5, porque habla de prestación, colocaciones y prestaciones financieras y dice intereses provenientes de operaciones de préstamos que realicen las empresas a sus empleados. Y también me pareció importante los préstamos destinados a la compra, construcción o mejoras de vivienda destinada a casa habitación, cualquiera sea el sujeto que la otorgue, entre otros. Y después vimos las prestaciones inherentes a los cargos de director. Esta la hemos preguntado, como también hemos preguntado los de servicios de asistencia médico, paramédico, etc. Recordemos que el cargo del director es solo para las funciones inherentes o las prestaciones inherentes. Quedan afuera las funciones técnicas y por supuesto queda afuera la prestación realizada en relación de dependencia. ¿Por qué? Porque nunca estuvo en el 3E21. Recuerden que el 3E21 dice las restantes locaciones y prestaciones siempre que se realicen sin relación de dependencia, entonces todo lo que sea en relación de dependencia no está alcanzado por el impuesto. Pero después también en el caso de directores hemos hablado de la efectiva prestación, la razonable relación, que responda a los objetivos de la entidad y que sea compatible con los usos del mercado, práctica y uso del mercado. Hemos visto la locación de inmuebles. La locación de inmuebles tiene 3 o 4 casos, no tiene mucha complicación. Por lo tanto, si se les llega a preguntar eso en un examen, más que una pregunta para querer evaluarlo en profundidad, es una pregunta para tratar de darles una mano, porque con decir que si el destino es exclusivamente de casa-habitación, del locatario y la familia, si es un inmueble rural destinado o afectado a actividad agropecuaria, y si el locatario es el Estado, y conocemos el límite de los 1.500 pesos y que no están los inmuebles que se destinan a fiestas, congresos y similares, ya está, no hay mucho más que eso. Y luego hemos ido al artículo 7 incorporado a continuación del 7, que puede ser que la lectura se complique, puede ser que tengan que ir a una bibliografía adicional, pero básicamente lo que quiso
si ustedes se acuerdan de esto, ya está, se van a acordar de qué estamos hablando, de limitar aquellas exenciones que existían antes de la vigencia de esta norma, que decía, exímese de todo impuesto nacional o gravamen nacional creado o a crearse. Para que ahora, a partir de la vigencia de esta norma en adelante, algo esté eximido en el IVA, esa otra ley que no es la ley del IVA debe decir específicamente impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado en lugar de todo otro gravamen nacional creado o a crearse. Y al final hemos ido al artículo 8, en donde hay determinadas importaciones que están exentas con las consecuencias del incumplimiento del requisito que he mencionado, que está establecido expresamente en el último párrafo, pero ya me he metido, como en la clase anterior, en el tema de las exportaciones. Entonces quiero que les quede claro que el artículo 8, apartado o inciso D, exime a las exportaciones. Y eso es importante que lo recuerden para cuando veamos las exportaciones y cuál es el tratamiento que tienen las exportaciones. Gerardo, ¿hay alguna pregunta? No, contador, no he visto ninguna pregunta. Bueno, entonces lo que me queda es a Gerardo y a todos los alumnos agradecerles. Hoy es viernes y nuestro cuerpo lo sabe. Así que les deseo un muy buen fin de semana y ya veremos, nos veremos seguramente la semana que viene. Les deseo un feliz fin de semana, un feliz milagro y bueno, ya nos veremos en cualquier momento. Gracias. Perfecto. Chao. Chao, Gracias, Gerardo. contador. Hasta luego. Hasta luego. Que estén bien. Buen fin de.